Buenas, mi nombre es Anderson Strategui y voy a hablar sobre la diferenciación celular. Es el proceso por el cual las células cambian de un tipo celular a otro, generalmente uno más especializado. Para este proceso, la célula atraviesa un proceso de morfogénesis, donde hay modificaciones en su expresión genética. A cualquier célula que presente un nivel de potencia o capacidad de diferenciación es lo que se denomina como células madre. Estas pueden clasificarse según su capacidad de diferenciación en totipotente, pluripotente, multipotente y unipotente. La diferenciación ocurre múltiples veces durante el desarrollo de un organismo multicelular, a medida que cambia de un cigoto simple a un complejo de tejidos y órganos especializados. Los lisosomas. Los lisosomas son organulos relativamente grandes formados por el aparato de Golgi, que contienen enzimas hidrolíticas y proteicas encargadas de degradar material intracelular de origen externo o interno que llegan a ellos, es decir, se encargan de la digestión celular. Son estructuras esféricas rodeadas de membranas simples. Son un bolso de enzimas que, si se liberasen, destruirían toda la célula. Esto implica que la membrana lisómica debe estar protegida de estas enzimas. Los flagelos son similares a los cilios, pero mucho más largos y un poco más gruesos. Su principal misión es desplazar a las células. Son mucho menos numerosos que los cilios en las células que lo poseen. Su movimiento de modo diferente, puesto que no desplaza el líquido en una dirección paralela a la superficie de la célula, sino en una dirección paralela al propio eje longitudinal del flagelo. Los flagelos son frecuentes en células móviles, como ciertos organismos unicelulares y gametos masculinos. Mi nombre es Horacio Sanabria y yo les voy a hablar sobre la importancia de la embriología en las etapas del desarrollo humano. El primer concepto base es, ¿qué es la embriología? La embriología es la ciencia biológica que estudia el desarrollo prenatal de los organismos y trata de comprender y dominar las leyes que lo regulan y rigen. El interés en el estudio y el desarrollo prenatal es grande. Ello se debe a una curiosidad natural por el hecho de que muchos fenómenos de la vida postnatal tienen su origen y explicación en la etapa de desarrollo prenatal, y es importante conocerlos con el fin de lograr una mejor calidad de vida en el ser humano. La anatomía del desarrollo es el campo de la embriología, que se ocupa de los cambios morfológicos que ocurren en las células, tejidos, órganos y cuerpo en su conjunto, desde la célula germinal de cada progenitor hasta el adulto resultante. La fisiología del desarrollo, por otro lado, explica el funcionamiento del organismo en estas etapas. Sin embargo, el desarrollo humano es un proceso continuo que se inicia con la fecundación y termina con la muerte. La importancia de la embriología. ¿Por qué es importante la embriología? Número 1. Llena el vacío entre el desarrollo prenatal y la obstetricia, medicina perinatal, pediatría y anatomía clínica. Proporciona conocimientos acerca del comienzo de la vida humana y las modificaciones que se producen durante el desarrollo prenatal. Resulta de utilidad en la práctica para ayudar a comprender las causas de las variaciones en la estructura humana. Aclara la anatomía macroscópica y explica el modo en que se desarrollan las relaciones normales y anómalas. El conocimiento que tienen los médicos acerca del desarrollo normal y las causas de las malformaciones congénitas es necesario para proporcionar al embrión y feto la mayor posibilidad de desarrollarse con normalidad. Formación de células masculinas y femeninas. Las células masculinas y femeninas se forman a través de un proceso llamado gametogénesis. Y la gametogénesis es la formación de gametos por medio de la meiosis a partir de células germinales. Mediante este proceso, el número de cromosomas que existen en las células germinales se reduce de diploide a haploide, es decir, de doble a único, o sea, a la mitad del número de cromosomas que contiene una célula normal de la especie de que se trate.
En el caso de los hombres, si el proceso tiene como fin producir espermatozoides, se le denomina espermatogénesis y se lleva a cabo en los testículos. Y si el proceso es femenino, o sea, lo llevan a cabo las mujeres, y el resultado es ovocitos o óvulos, se le denomina ovogénesis. La ovogénesis. Vamos a hablar ahora de la ovogénesis. ¿Sí? La ovogénesis es el proceso de formación de los gametos femeninos. Tiene lugar en los ovarios. Y como ya lo dije antes, el proceso empieza desde que la mujer nace. O sea, que desde que nace, y luego se lleva a cabo en las etapas del desarrollo y por fin cumple su función en la fecundación. La ovogénesis cuenta con diversas fases, las cuales son la proliferación, que es el desarrollo embrionario de las células germinales para originar la ovogénesis. El crecimiento, que esa es la segunda, el crecimiento es en la pubertad. Crecen para originar los ovocitos de primer orden. Y la maduración, que es el ovocito del primer orden y sufre una meiosis. La ovogénesis, como lo dije antes, comienza antes del nacimiento y se completa durante la vida reproductiva de la mujer, al ocurrir la fecundación. La espermatogénesis. Sí, aquí vemos los espermatozoides. Es el proceso de producción de los gametos masculinos, como ya lo dije antes, espermatozoides, que tienen su producción en los testículos, específicamente en los testículos seminíferos. Dentro de esto destacan los siguientes procesos, como al igual que la ovogénesis y los de la mujer, llevan a cabo la proliferación, que son las células germinales de los testículos sufren mitosis para que la cantidad de espermatozoides sea amplia. El crecimiento. En esta etapa la célula sufre una interfase, creciéndose y duplicándose la cantidad de ADN y llega a transformarse en espermatocitos 1. La maduración. En la maduración los espermatocitos 1 sufren dos divisiones. La primera es la meiosis, que resultan los espermatocitos 2 de condición celular haploide, y la segunda las espermátidas. Y por último viene la diferenciación. Los espermátidas, que ya son haploides y de cromosoma simple, se generan en el flagelo y el cromosoma. A estas espermátidas, luego de su transformación, se les llama espermia. Y la última es en la espermatogénesis. Por cada célula germinal se producen 4 espermios. Por cada célula germinal se producen 4 espermios. Y eso es todo. Gracias por ver el video. Bien, buenas a todos. Yo soy Mauricio Rangel y les voy a hablar sobre la fecundación. Antes de entrar al tema, pues es bueno decirles cuáles son las 3 fases del desarrollo humano. Las 3 fases del desarrollo humano son la fase
preembrionaria, la fase embrionaria y la fase fetal. La fase preembrionaria es de la primera a la cuarta semana. De la cuarta a la octava entra la fase embrionaria. Y de la cuarta hasta la octava o novena empieza la fase fetal del embarazo. Bueno, ¿qué es la fecundación? Es el proceso por el cual los gametos masculinos y femeninos se fusionan. Ocurre generalmente en la ampolla de la trompa uterina. Si el proceso no se realiza ahí, el ovocito se transporta lentamente hacia el cuerpo del útero, donde se degenera y se reabsorbe. Puede ocurrir en cualquier parte de la trompa, pero nunca en el cuerpo del útero. Así que podemos decir que es una secuencia de eventos moleculares coordenados que se inicia con el contacto entre un espermatozoide y un ovocito. Pasos de la fecundación. Antes de llegar desde que el espermatozoide toca la membrana plasmática del ovocito hasta llegar a ser el cigoto, que es la célula con material genético y cromosómico del padre y de la madre, hay una serie de pasos que suceden en la fecundación. El primero de ellos lo vemos en la parte superior de sus pantallas, que es hay una corona, es el paso de espermatozoides por la corona. Los espermatozoides van entrando a esta que es la primera capa de protección del ovocito. Luego entran muchos, pero luego de esto pasan a la segunda fase, y que puede ser considerada la fase más importante de la fecundación, porque es la fase de donde pasa la zona pelúcida. A la zona pelúcida, para poder romperla, para que pueda entrar un espermatozoide, la tocan muchos espermatozoides. Cabe agregar que de los millones que entran, de los millones de espermatozoides que salen del padre, entran solo unos cuantos a la trompa, y ahí disminuye su velocidad para poder intentar entrar al ovocito. Continuamos. En esta segunda fase penetran la zona pelúcida. Ya la corona no se encuentra. Un espermatozoide se ha introducido y ha comenzado la fase meiótica, que hace que el ovocito sea un ovocito maduro. Luego vamos a la tercera fase, que vemos a la parte del medio de la derecha de sus pantallas, que es la fusión de las membranas celulares, el ovocito y el espermatozoide. Notamos que la cabeza del espermatozoide crece, el cuerpo se ha desprendido y forma el pronúcleo femenino. El pronúcleo masculino. El femenino pues ya estaba en el ovocito. Esta célula se denomina ahora ovotido. Contiene pronúcleos del hombre y de la mujer. Finaliza la segunda fase meiótica, la segunda división meiótica, y pasamos al cuarto paso, donde se ejecuta la fusión de los pronúcleos masculinos y femeninos. Entonces, para luego llegar a la fase E, que es esta que podemos ver aquí, donde ya está formado el cigoto, que contiene los 23 pares de cromosomas
siendo 22 autosómicos y uno sexual, que es el que determina el sexo embrionario, el sexo cromosómico del embrión. Bien, para continuar, luego de la fecundación hay una serie de términos que debemos conocer, como lo es el cigoto. ¿Qué es el cigoto? Denominamos cigoto a las células resultantes de la unión del gameto masculino con el gameto femenino en la reproducción sexual del organismo. El cigoto es aquel que ya contiene los 23 cromosomas de la madre y los 23 cromosomas del padre. Es una célula, o sea, ya está el material genético de los dos. Luego viene la segmentación. La segmentación del cigoto es la secuencia de divisiones mitóticas que ocurren luego de la formación del cigoto. Estas divisiones llegan a la mórula. Bueno, dice que una vez que el cigoto alcanza la etapa bicelular, sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementa su número de células que se hacen más pequeñas con cada división de segmentación. Aquí podemos ver las células como se van esparciendo: 2, 4, 16. La mórula. Alrededor de 3 días luego de la fecundación de las células del embrión compactado, se divide para formar la mórula de 16 células. La mórula tiene las células que están en la parte interna las denominamos complejo celular interno, y las de la parte externa complejo celular externo. El blastocito. Más o menos al tiempo que la mórula ingresa a la cavidad uterina a través de la zona pelúcida, comienza a penetrar líquido hacia los espacios intercelulares de la masa de la célula interna. A esto lo llamamos blastocito. Antes de formar el embarazo, se forma el blastocito. El blastocito llega al ovario como tal de la mujer para iniciar eso que llamamos embarazo. Embrión. Es la etapa inicial de desarrollo del ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de su madre. Se aplica hasta la 8ª semana desde la fecundación y luego de allí se denomina feto. En la fecundación vemos la etapa preembrionaria, vemos la embrionaria y la fetal viene luego. Cualquier falla en algunas de estas fases de la fecundación o de segmentación pueden llevar a la muerte de la célula, o sea, pueden llevar a la muerte del embrión. Con los avances de la ciencia se ha hecho difícil, pero no imposible, la elección de sexo cromosómico del niño. Ya en algunos países, generalmente la relación de de niña a niño es de 1:1, pero ocurre en algunos casos, como en Estados Unidos, la relación del varón hacia la niña es de 1,05:1. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 cromosomas niñas que pasan del padre, de cada 100 espermatozoides niños que pasan del padre, hay 105 de niños. Entonces, con los avances de la ciencia hemos visto las fecundaciones in vitro, hemos visto estudios y análisis donde se hace difícil la elección de sexo, pero no imposible. Buenos días, mi nombre es José Agustín Galvez. Segmentación. Segmentación son todas las divisiones mitóticas consecutivas que tiene el cigoto antes de llegar a la gastrulación. Durante las primeras 24 horas después de la fecundación ocurre la primera división de segmentación, obteniendo como resultado 2 células de igual carga genética, llamadas blastómeros. Es algo parecido a esto. Formación de la mórula. Alrededor del tercer día después de la fecundación tendremos alrededor de 8 a 12 blastómeros.
presentando una apariencia de una pequeña mora, por eso recibe el nombre de mórula. Esta mórula está rodeada de una zona pelúcida y todavía se encuentra en la trompa uterina, compactación de la mórula. En este punto, las blastómeras establecen enlaces entre ellas, estableciendo un sello, dejando en su interior una masa celular interna, completamente aislada de la zona de la trompa uterina, a diferencia de la masa celular externa que está en contacto con las secreciones tubulares. Formación de la blástula. Alrededor del cuarto día después de la fecundación, empieza a generarse un espacio entre las células de la masa celular interna, debido a que esta mórula ya se encuentra en la zona uterina y por lo tanto filtra líquido de esta zona hacia su interior, estableciendo una cavidad única llamada blastocele. Alrededor del quinto día después de la fecundación empieza a desaparecer la zona pelúcida debido a las enzimas de la cavidad uterina, de la mucosa uterina, permitiendo así la implantación del embrión. Lo que era antes la masa celular interna recibirá el nombre de embrioblasto, lo cual dará origen al tejido del embrión. Y la masa celular externa recibirá el nombre de tropoblasto, que dará origen al tejido placentario. Y el embrión en este punto recibe el nombre de blastocisto. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Ángel Guedes y les vengo a hablar sobre la formación de las capas germinativas y sus derivados. Las capas germinativas son las que conforman el disco trilaminar embrionario, el cual se conforma a partir de la gastrulación, el cual es el proceso más importante de la tercera semana del desarrollo humano. La gastrulación crea el disco trilaminar embrionario, el cual está conformado por el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Cada una de estas se forma a partir de la aparición de la línea primitiva, la cual es el primer signo morfológico de la gastrulación en el embrión. Al inicio de la tercera semana del desarrollo humano, aparece una banda lineal y gruesa en el epiblasto, la cual es la línea primitiva. Esta aparece caudalmente en el plano medio del corte dorsal del embrión. Esta aparece a partir de la proliferación de las células que empiezan a migrar hacia el centro, hasta el plano medio del embrión, y forman esta línea primitiva, esta línea. Y a medida que las células migran hacia el extremo caudal del embrión, en su extremo craneal se empiezan a adicionar células que forman el nodo primitivo, el cual es este que está aquí. Si les puedo explicar mejor. El nodo primitivo se forma a partir de la adición de células en el extremo craneal de la línea primitiva. Simultáneamente, la línea primitiva, a medida que aumenta su longitud, se va a ir formando un pequeño surco, el cual se llama el surco primitivo, que da continuidad a una pequeña depresión llamada fosita primitiva. Gracias a la línea primitiva podemos diferenciar de una vez los extremos cráneo-caudal, el lado derecho y el lado izquierdo. Bueno, a partir de que se va formando la línea primitiva y las células van migrando, se va formando el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El ectodermo se va a formar gracias a las células de epiblasto que se ordenan y que se quedan arriba en la parte superior del embrión. O sea, que estas no migran hacia el medio, hacia abajo, hacia adentro. Luego, las células que migran del epiblasto hacia abajo, hacia lo más profundo, forman el endodermo. Estas se organizan y forman el endodermo. Al igual que las células abandonan su superficie profunda aquí arriba, estas se convierten en células mesenquimatosas, las cuales
forman el mesenquima, que es un tejido conjuntivo del embrión, el cual crea distintos tejidos de soporte para nuestro embrión en la tercera semana. Luego de que estas células mesenquimatosas migran hacia abajo, se quedan entre el medio del ectodermo y el endodermo, que al final estas células van a terminar formando el mesoblasto, que cuando se organizan y se unen forman el mesodermo embrionario. Cada una de estas capas van a originar o van a ser las precursoras de los distintos órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el ectodermo es el que origina la epidermis, el sistema nervioso central y periférico, los ojos, los oídos internos, como también da inicio a la formación de la cresta neural, que a través de ella se va a poder crear distintos tejidos conjuntivos de la cabeza. El endodermo es el encargado de crear los revestimientos epiteliales de los tractos respiratorios y alimentarios, o sea, el gastrointestinal o digestivo, como también va a crear las distintas glándulas que se abren en el interior del tracto gastrointestinal, y también va a crear distintas células glandulares de los órganos asociados a este tracto, como son el hígado y el páncreas. Y por último, el mesodermo dará lugar a los músculos esqueléticos de nuestro cuerpo, como también a las células de sangre, a los revestimientos de los vasos sanguíneos, al músculo liso visceral, a los revestimientos serosos de todos los conductos de nuestro cuerpo. También el mesodermo dará lugar a los conductos y a los órganos del sistema reproductor y excretor. También el mesodermo en el tronco va a crear los distintos tipos de tejidos conjuntivos, como son los huesos, los ligamentos y el cartílago. También, gracias al mesodermo, este va a dar inicio a la primera formación del sistema cardiovascular. Vamos a hablar un poco del destino de la línea primitiva en mediados de la tercera semana. La línea primitiva, mientras más larga se hace en la tercera semana, las distintas capas se van a crear. Pero luego de que la línea primitiva llega a cierto límite, esta va a empezar a mostrar cierta degeneración. Se va a empezar a verse como una parte inútil del embrión ya al final de la tercera semana, ya que esta, en lo que alcanza su límite y el proceso notocordal empieza a crecer, se vuelve prácticamente inútil y queda como un espacio muy pequeño en el embrión. A medida que nuestro proceso notocordal crece y se convierte en la notocorda, la línea primitiva va a dejar de crecer y no va a seguir produciendo activamente las distintas capas del embrión. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre el proceso notocordal y la notocorda, los cuales provienen en consecuencia a la creación de la línea primitiva y de las capas germinativas. El proceso notocordal y la notocorda se forman cuando las células mesenquimales o mesenquimatosas viajan o migran a través de la línea primitiva hacia el extremo craneal del embrión, pero terminan asentándose en el plano medio del embrión. El proceso notocordal son células que se van a meter dentro o entre el ectodermo embrionario y el endodermo embrionario, creando así una especie de cordón que se va a llamar el proceso notocordal. Este cordón va en lo que se va uniendo o se va metiendo entre estas dos capas, va a tener una luz, se va a ver una luz en el medio de esta que se va a llamar canal notocordal. Luego, este proceso notocordal se va a unir o se va a terminar de asentar en el medio de estas dos capas, creando así la placa precordal y el proceso notocordal como tal, o como mejor dicho bien desarrollado, y un canal notocordal que va a viajar entre el medio de todo el embrión. Luego de que el proceso notocordal y el canal notocordal están bien asentados,
el suelo del proceso notocoral se va a unir con el endodermo subyacente, o sea, el que está aquí abajo, y van a fusionarse, y en lo que el proceso notocoral va a ir desapareciendo, los restos de este van a crear una placa plana que al final se va como a plegarse y va a hacer como una especie de círculo que al final se va a romper y va a crear en el medio de todo el embrión lo que conocemos como notocorda, la cual es la que le va a dar una especie de rigidez y de dureza a nuestro embrión. Esta va a ser un cilindro que va a viajar por todo el medio del embrión y va a ayudar a diferenciar muy bien los dos lados. Por último, les voy a hablar de la neurulación en el embrión, la cual es la formación del tubo neural, la placa neural y la cresta neural. A medida que la notocorda se va formando, esta va a inducir al ectodermo subyacente, o sea, que está arriba de ella, a que se engruese y se vaya hacia abajo, formando así la placa neural, la cual está aquí. Esta placa neural, aproximadamente a los 18 días, se va a ir hundiendo en su zona media hacia abajo, creando el surco neural. Este surco va a poseer los pliegues neurales, los cuales son los primeros indicios de la creación del desarrollo del encéfalo. Estos pliegues, al perder adherencia entre sí, sus células, estas van a intentar unirse con las células adyacentes, las que están al lado de ellos. Por lo tanto, en una especie de imaginación, los pliegues neurales se van a ir uniendo hasta el punto de fusionarse y quedar así el tubo neural. También en este proceso, mediante que los pliegues neurales se unen y se fusionan, ciertas células van a ir separándose de estos pliegues, formando así el tubo neural, que al final también en su zona, en el medio del tubo neural y el ectodermo que tiene arriba, se va a formar la cresta neural, la que al final se va a disolver en dos, formando así los futuros ganglios espinales en desarrollo. En este proceso también cabe destacar la creación de las somitas, que cuando el mesodermo paraxial se forma, es decir, cuando el mesodermo intermedio en el embrión se va degenerando, se va a crear una especie de mesodermo lateral que al final se va a convertir en un mesodermo paraxial, que al final se va a condensar en nuestro primer par de somitas. Gracias.